Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Don Daniel Ortega el Bueno, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Pues mira, me pillabas justo mirando el móvil, que estábamos ahí pendientes en la redacción, que se está jugando ahora mismo ese Austria-Jordania, y ha metido Jordania además su primer gol en uno de los mundiales. Así que nada, y seguimos muy de cerca también ese partido de Argentina, que ha ganado con hat-trick de Messi, también Francia con un Mbappé, pues la verdad, muy buen nivel, así que lo comentaremos luego todo en Deportes. ¿Va ganando Jordania a Austria? No, van empatados a 1. Madre mía. Bueno, luego a partir de las 10:10 en Deportes en Libertad. Ahora son las 7:32, 6:32 en las Islas Canarias, así que vamos con las noticias de las 7:30. La mesa del Congreso ha rechazado tramitar una iniciativa impulsada por la oposición que instaba al gobierno a convocar elecciones generales anticipadas. El Ejecutivo ha utilizado su capacidad de veto para impedir que la propuesta llegue a debatirse y votarse en la Cámara, una decisión que ha generado críticas entre la oposición, ya que consideran que la medida evita que quede reflejado si existe una mayoría parlamentaria favorable a la convocatoria de elecciones. Mientras tanto, el Ejecutivo sostiene que actúa conforme a los mecanismos previstos en el reglamento de la Cámara. Bueno, la verdad es que esta noticia, pues no sé si darle mucha importancia o poca importancia. Se le puede dar mucha importancia si la consideramos como ejemplo de la desesperación socialista. Resulta que ayer, pues, Junts y el PP pactan incluir una enmienda en no sé qué para instar al gobierno a que pues convoque elecciones, se someta Sánchez a una moción de confianza, algo para desbloquear esta situación. Y entonces, ¿cómo iba a salir adelante la medida? Porque con los votos de PP, Junts y Vox saldría adelante esa enmienda, pues va a la mesa del Congreso y lo impide. Bueno, cacicada total, ¿verdad? Sobre todo porque anteriormente se han debatido otras enmiendas similares, competiciones similares de disolución del Congreso. Por tanto, no incumple ningún tipo de ley la enmienda que habían pactado Junts y PP. Por tanto, es una cacicada de la mesa del Congreso. Cacicada de la mesa del Congreso que además se lleva a cabo convocando a toda prisa una reunión de la mesa con carácter telemático y además sin pedir informe previo a los letrados. Vamos, que lo hacen por el artículo 33, porque les da la gana. Cacicada total, ¿verdad? Bueno, podríamos centrarnos en ese mensaje. La mesa del Congreso impide, sin tener ninguna razón, que se debata exigir al gobierno de una vez elecciones. Pero por otro lado, pues podemos considerar la noticia como una noticia de importancia pues relativamente menor o incluso nula. Porque en realidad es la típica cosa que mucho paripé y mucha gaita, mucho teatrillo, mucha declaración altisonante por uno y otro lado, pero no va a ningún lado. Y yo, la verdad es que estoy ya de teatrillo hasta más arriba de los pelos. ¿Para qué se presenta una enmienda, no sé qué, que pueda ser rechazada? Presenten una proposición no de ley. La sacarían adelante, una proposición no de ley instando al gobierno a disolver las Cortes. Que lo hagan mañana, o mejor aún, que se presente de una maldita vez una moción de censura. Y estos de Junts que dicen que apoyarían esa enmienda, así que se retraten en una moción de censura. Que se retraten votando no a una censura a Sánchez. Porque estamos en una situación donde vemos que un gobierno
carente de cualquier tipo de escrúpulo, carente de cualquier freno, carente de cualquier consideración hacia los usos democráticos, hacia la decencia más elemental, se aferra al poder a pesar de que van desfilando por la cárcel, por el banquillo de los acusados o por el juzgado, persona tras persona vinculada a Pedro Sánchez. Estamos en una situación inaudita. Y la pregunta es, ¿y el señor Feijóo va a hacer algo al respecto? Además de pactar enmiendas que luego la mesa del Congreso no acepta debatir, además de eso, que no va a ningún lado, ¿va a hacer algo el señor Feijóo? Me dirán ustedes, oiga, la moción de censura no va tampoco a ningún lado. ¿Cómo que no va a ningún lado? En España ha habido varias mociones de censura, de las cuales solo triunfó una, la de Sánchez contra Rajoy. Todas las demás, pues bueno, se han utilizado para lo que están, para desgastar, para retratar a la gente. Por ejemplo, a los de Junts, que se retraten, que voten en una moción de censura. Solo por eso, pues ya merecería la pena presentar esa moción de censura. La moción de censura no se presenta para ganar. Si se gana, mejor. Pero se puede presentar también para aprovechar el altavoz que esa moción de censura da, y que se retraten cada uno de los diputados socialistas apoyando al corrupto de su presidente. Sí, corrupto de su presidente. Es inimaginable que toda la catarata de corrupciones del Partido Socialista pueda haberse puesto en marcha y haber estado funcionando tantos años sin que Pedro Sánchez lo supiera, lo consintiera o incluso lo ordenara. Es imposible. Bueno, pues no sé. Vale, chachi, en la mesa del Congreso, nueva cacicada. ¿Y qué? ¿A dónde va eso? ¿Va a hacer algo el Partido Popular? No sé, porque yo tengo la sensación de que son los votos más inútiles del mundo. Le das una mayoría absoluta en el Senado, le das mayoría absoluta en al menos 3 comunidades autónomas, le das mayoría relativa en otras 9 comunidades autónomas, le das el mayor grupo parlamentario en el Congreso, y con todo eso resulta que lo que te llevan diciendo 8 años es que no podemos hacer nada contra Sánchez, Dios mío, y vamos a morir todos y nosotros no podemos hacer nada. Bueno, pues si no pueden hacer nada, dejen paso a otros, por el amor del cielo. Ayer salía Borja Semper diciendo que bueno, que la moción de censura, que primero hay que ver a dónde va a parar todo esto que está saliendo. Oiga, ¿no ha salido lo suficiente ya para justificar una moción de censura? Yo es que pienso desde fuera de España. ¿Qué tiene que estar pensando pues alguien en un partido de izquierda o de derecha, del Reino Unido, de Francia, de Alemania, viendo que en España hay una catarata abrumadora de datos de corrupción sobre Pedro Sánchez, hay cada vez más imputados en torno a Pedro Sánchez, cada vez más causas judiciales, la mujer, el hermano, el secretario de organización, el otro secretario de organización, su fiscal general del Estado, el gerente del partido, los abogados del partido, y el principal partido de la oposición no hace nada? Pónganse ustedes en la piel de un periodista sueco, un periodista belga, francés, polaco. Mira a España y dice, jolín, pero lo del gobierno de España es de escándalo. Y mira a la oposición y dice, ¿y por qué no hacen nada? ¿Será que es que no es tan importante? Pero olvidémonos de España, de la moción de censura. ¿Cuánto más hay que esperar para que Alberto Núñez Feijóo salga a la palestra a decir algo tan simple como, y además decirlo en español, en inglés y en francés, y en alemán, a decir algo tan simple como: queda claro que España está gobernada por un corrupto de tomo y lomo. Queda claro que ese corrupto de tomo y lomo es un peligro para la democracia española. Queda claro que ese corrupto de tomo y lomo da la casualidad de que dirige la Internacional Socialista. Queda claro, por tanto, que la Internacional Socialista es pues una organización más
de la organización corrupta de este corrupto que dirige España. Por tanto, pedimos al Partido Popular Europeo que rompa todo vínculo con el Partido Socialista Europeo hasta que este señor salga del poder. O al menos hasta que abandone en la Internacional Socialista su cargo. Porque resulta que el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo, dirigido por Pedro Sánchez el corrupto, pues son aliados de facto en Bruselas. Y allí acuerdan todas las leyes con las que nos dan por saco a los españoles y al resto de los europeos. Entonces, resulta que para salir a hacer eso no hace falta ninguna mayoría, señor Feijóo. Dice usted que no quiere presentar una moción de censura porque no la ganaría. Vale, no lo haga. Salga a dar una rueda de prensa, a ser posible en Bruselas, para instar a sus compañeros del Partido Popular Europeo a romper todo contacto con el Partido Socialista en cada país europeo, mientras que no quiten de en medio a Pedro Sánchez como director de la Internacional Socialista. Mira, eso le haría daño a Pedro Sánchez. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no instan a sus compañeros del Partido Popular Alemán a romper inmediatamente su acuerdo de gobierno en Alemania con los socialistas? Con los socialistas dirigidos por Sánchez. ¿Por qué no instan a sus compañeros del Partido Popular en Austria a que rompan su acuerdo con el Partido Socialista? Ahí no pierden ustedes nada. Ahí pueden ustedes pedir lo que quieran y sería una buena presión internacional, ¿no les parece? ¿O tampoco van a hacer eso? ¿Qué quieren que les diga? Y nos vienen con chorraditas como ¡ay, Junts y PNP han acordado! ¡Uy, una enmienda! Y fíjate qué cacique es la Francina Armengol. Vale, muy bien, sí, muy cacique. ¿Y van a hacer ustedes qué? Aparte de esta estupidez. ¿Algo? ¿No? Pues entonces por lo menos ahórrennos el teatrillo. Es un poco aburrido. Bueno, hablando de Zapatero. Ferraz se quita de en medio en el asunto de las joyas y además de una forma un tanto peculiar. Escuchen. La investigación sobre las joyas halladas en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero sigue sumando incógnitas. Desde la dirección del PSOE aseguran que desconocían que el expresidente hubiera instalado una caja fuerte en las dependencias que el partido le había cedido en la sede de Ferraz. Fuentes socialistas afirman que nadie recuerda haber autorizado la instalación de esa cámara acorazada para guardar objetos personales y enmarcan la decisión en una iniciativa exclusiva de Zapatero. Recordemos que la caja fuerte fue localizada durante los registros ordenados por el juez José Luis Calama, que investiga el origen de las joyas encontradas y su posible relación con el denominado caso Plus Ultra. O sea, que las joyas no eran del PSOE, eran de Zapatero, pero es que la caja fuerte tampoco era del PSOE, era de Zapatero. ¡Oiga, qué peculiar! Resulta que el PSOE tiene un piso para expresidentes. Piso que al parecer solo usaba Zapatero. Y tan suyo le parecía que instaló una caja fuerte sin decírselo a nadie. ¿Para qué? ¿Instaló una caja fuerte expresamente para guardar esas joyas? Cosa tan rara, ¿no? No sé, es un poco... Y nadie lo sabía, nadie se enteró. Resulta que ese piso es del partido. La gente que trabaja para Zapatero es del partido. Digo yo que Gertrudis, la secretaria de Zapatero, pues no será del Partido Popular. Será del Partido Socialista, como su hermana alcaldesa de no sé dónde. Entonces resulta que Zapatero instala una caja fuerte, nadie le dice al partido que están instalando una caja fuerte en el piso del partido y ahora todos dicen, ah, yo no sé nada de esa caja fuerte y de las joyas que había dentro ni te cuento. Oiga, qué rarito. Por cierto, ¿cuántos inmuebles más tiene el Partido Socialista a disposición de gente del partido? Por ejemplo, de expresidentes. Digo,
por saber si tienen 800.000 inmuebles y a lo mejor pues el problema de la vivienda es que el PSOE está acaparando inmuebles para sus expresidentes y sus altos cargos, yo qué sé. ¿Cuántos otros pisos francos tiene el Partido Socialista? ¿En cuántos otros hay cajas fuertes? ¿Cuántos otros pisos tiene que no inspecciona ni sabe lo que pasan dentro? ¿Hay algún piso donde se realicen actividades ilegales sin que el partido lo sepa? Porque si no sabe que instalan una caja fuerte en el piso que tienen enfrente de Ferraz, pues oiga, no sé. O sea, que según Ferraz, Zapatero instaló una caja fuerte a escondidas en el piso propiedad del PSOE sin decirle nada a nadie del partido y allí guardó las joyas. Pues qué curioso. ¿Y por qué haría eso Zapatero? Puestos a instalar una caja fuerte, pues la instalas en algún inmueble de tu propiedad, ¿no? No en un inmueble propiedad del partido. ¿Quién pagó esa caja fuerte? ¿Quién pagó esa instalación? Si el partido no sabía que se hizo, ¿fue Zapatero? ¿A quién se lo contrató? Bueno, la verdad es que me da pudor hablar de Pablo Iglesias porque no es nadie. Ya no es nadie. Pudo serlo todo, pero como es idiota, pues al final se ha quedado en no ser nada. Y ahora que caen sus amigos venezolanos y sus amigos iraníes, pues lo va a tener más complicadito todavía. Pero bueno, es que esta noticia tiene su miga. Resulta que la sección sindical del bar de Pablo Iglesias denuncia explotación laboral, jornadas de hasta 14 horas. Será capitalista, asqueroso el tío, escuchen. El sindicato CNT denuncia a la Taberna Garibaldi. La sección sindical de la Confederación Nacional del Trabajo, en el bar vinculado a Pablo Iglesias, les ha denunciado por presuntas irregularidades laborales. El sindicato acusa a la empresa de mantener jornadas de trabajo de hasta 14 horas, así como otras situaciones que considera de abuso laboral. Además, critican que las reclamaciones planteadas por los trabajadores no han sido atendidas por la dirección de la Taberna Garibaldi, el bar situado cerca de Embajadores. Por su parte, la dirección del bar rechaza las acusaciones y sostiene que cumple con la normativa laboral vigente mientras el conflicto entre ambas partes continúa abierto. Caramba, ¿quién tendrá razón? ¿Pablo Iglesias, el del chaletaco en Galapagar? ¿O la sección sindical de la CNT? CNT, sindicato anarquista. O sea que Pablo Iglesias se dedica a explotar a sus trabajadores. O sea que Pablo Iglesias tiene conflictos con los sindicatos. No con los sindicatos comegambas, sino con los otros. Vaya, vaya, vaya. O sea que Pablo Iglesias se dedica a exprimir al obrero para así poder disfrutar de un chaletaco millonario en Galapagar. ¡Ay! ¡Qué malos son los capitalistas sobrevenidos! Por cierto, comparen ustedes. Pablo Iglesias pues tiene su chalet estupendo donde vive después de haber prometido que no se iría nunca de Vallecas porque él se sentía a gusto en Vallecas. Y además, después de haber criticado pues creo que fue con Ana Rosa Quintana en una especie de entrevista en un coche. ¿Era Ana Rosa Quintana o era Susana Griso? No me acuerdo, una de las dos. Pero él decía que la gente que tiene chaletacos ahí en la sierra, que muy mal porque se alejan del pueblo. Y entonces va el tío y se va, deja Vallecas y se va a un chaletaco en la sierra para alejarse del pueblo. ¿Será que ya tenía planeado explotar a sus obreros con jornadas de hasta 14 horas, según dice la CNT? Por cierto, algún día habrá que contar la historia de aquel falso atentado anarquista en Barcelona con el que se logró desarticular el anarquismo en España durante la transición.
Bueno, Irán anuncia que la guerra ha terminado en todos los frentes. Parece que la guerra de Irán acaba. Y además acaba en medio de la confusión, porque seguimos sin tener los detalles del acuerdo firmado. Mañana se supone que se firma formalmente y bueno, pues conoceremos la letra pequeña que nos dejen, porque este tipo de cosas luego tienen sus protocolos secretos de cosas que, bueno, se acuerdan, pero conviene no dar a conocer a la opinión pública de un país o de otro. El caso, Irán anuncia que la guerra ha terminado en todos los frentes. Escuchen. Irán ha anunciado oficialmente el fin de la guerra con Estados Unidos e Israel tras el acuerdo alcanzado con la administración de Donald Trump. El ministro de Exteriores iraní ha asegurado que el conflicto ha terminado en todos los frentes. Según ha confirmado el régimen de Irán, el acuerdo incluye también la situación en Líbano. Por eso insiste en que cualquier nuevo ataque israelí en territorio libanés supondría una violación de los compromisos alcanzados. Además, Irán ha confirmado que continuará negociando con Estados Unidos en Ginebra para terminar de cerrar los flecos de este acuerdo tras varios meses de conversaciones. Bueno, ¿hasta dónde llega el acuerdo de Estados Unidos con Irán? Porque, como ya les he dicho, aquí hay una marea de confusión. ¿Al final se ha logrado que Irán acepte las exigencias de Estados Unidos en cuanto a retirar todo el uranio enriquecido? Pues veremos si está incluido en la letra pequeña del acuerdo que mañana se tiene que hacer público. Me gustaría que se fijaran ustedes en esa frase de Irán anunciada ayer: la guerra ha terminado en todos los frentes. Irán, por supuesto, dice que si Israel ataca al Líbano, entonces sería una violación del alto el fuego. Pero en realidad la frase se puede entender justo al revés, que es como hay que entenderla. Cuando Irán dice que la guerra ha terminado en todos los frentes, quiere decir que Irán ha ordenado a sus milicias de Hezbollah de que dejen de dar por saco a Israel. Por supuesto, si mañana hay un lanzamiento, uno solo, de misiles, desde el Líbano a Israel, Israel va a responder. Solo faltaba que no lo hiciera. Irán solo puede hablar por sí misma y por sus títeres. Por tanto, cuando está diciendo que la guerra ha terminado en todos los frentes, está diciendo que ha aceptado dejar de patrocinar el terror contra Israel desde el Líbano. Hay un aspecto en toda esta confusión en torno al acuerdo en Irán que quizás es lo que más descoloca a algunos analistas, que es que se han enzarzado Netanyahu y Trump en una serie de descalificaciones mutuas, con Netanyahu diciendo nosotros no somos siervos de Estados Unidos y por tanto defenderemos nuestros intereses independientemente de lo que se firme, y Trump diciendo que ya está bien, ya ha atacado suficientemente a Israel. Se han atizado los dos aliados y entonces, claro, hay gente diciendo pero ¿qué está pasando? ¿Quieren ustedes saber qué está pasando? Pues que hay elecciones en Israel y que por tanto es necesario hacer un poco de teatrillo y seguir con la escena del poli bueno y el poli malo, porque también a Irán le hace falta eso para vender a su propia opinión pública interna el acuerdo con Estados Unidos. Irán no puede llegar y decirle a sus elementos más ultramontanos: oye, que he firmado un acuerdo con Estados Unidos y están encantados los estadounidenses y los israelíes, porque entonces sus elementos ultramontanos le dicen: tío, entonces resulta que has firmado una rendición. Irán, para que sus elementos ultramontanos acepten el acuerdo, necesita que Israel diga que el acuerdo es una basura, porque si Israel no lo dice, entonces se interpreta el acuerdo como una rendición de Irán. Y por otro lado, Netanyahu necesita, de cara a las elecciones, mostrarse como el duro que va más allá de Trump, el duro que está dispuesto a defender los intereses de Israel incluso contra Trump. Y a Trump
pues le viene bien que su amigo Netanyahu gane en las elecciones, con lo cual pues también participará en ese teatro. Ese es un poco el problema del análisis de todas estas cosas de la geopolítica, que hay cosas que sabemos, cosas que se guardan por debajo de la mesa, y hay que compaginar siempre dos asuntos: la gestión de los acontecimientos y la gestión de la venta de esos acontecimientos a la opinión pública. Y no es sencillo. No se creen ustedes lo de que Trump y Netanyahu se llevan ahora mal, en absoluto. Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, ¿qué tal? Saludos, muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos a repasar, como cada mañana, algunas de las noticias más destacadas que llevamos ya ahora en portada en la Gaceta. Empezando por esta, que firma Unai Cano: el infierno de Álvaro, el niño viral que buscaba la tranquilidad en la piscina. No salió a la calle durante 5 años y sufrió agresiones y amenazas de muerte. Su historia, con todos los detalles en Gaceta.es. Rafael Nieto nos cuenta que los españoles consumen más legumbres ante el desmedido aumento del precio de la carne y el pescado. Ya en clave internacional les podemos contar que Nigel Farage, líder de Reform UK, promete expulsar de la vivienda social a los inmigrantes y dar prioridad a los británicos. Y organizaciones izquierdistas y la red de Soros presionaron a la BBC para imponer un discurso favorable a la inmigración en los programas televisivos, también en el Reino Unido. Cambiando ahora de asunto, denuncian una ola de ataques islamistas contra cristianos en Etiopía, Nigeria, Mozambique y Sudán ante el silencio de Occidente. Y AfD, Alternativa por Alemania, continúa consolidándose como primera fuerza indiscutible en Alemania y ya aventaja en 9 puntos a la CDU de Merz. Por último, como cada día, recordarles que tienen a su disposición nuestra sección de opinión y la viñeta de la Iberosfera de Santi Orue. Los extranjeros copan las ayudas sociales en el País Vasco. ¿Quieren saber cómo enfoca este asunto nuestro genial viñetista? Pues ya saben, Gaceta.es, y en nuestras redes sociales también pueden encontrar absolutamente toda esta información. Es todo desde la redacción de la Gaceta. Les deseamos un muy feliz miércoles. Muchísimas gracias, don Francisco. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.